donde está, abra su Biblia en Lucas 24. Voy a leer del verso 1 al 8. ¿Y qué tal si, honrando la palabra, estamos de pies para leerla? Si nos ponemos de pies para un artista, una celebridad, para un abogado, para un diputado, ¿por qué no estar de pies ante la palabra del Señor? Amén. Lucas 24, 1 al 8, leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Pueden sentarse. Hemos estado hablando bajo el tema tenía que pasar. Y al hablar de esto, pues es inevitable hablar de la resurrección. La resurrección de Jesús nunca fue una posibilidad. Era una seguridad, era una garantía. La resurrección de Cristo no fue un plan B, no era una reacción del cielo, no era ni un quizá dependiendo de las circunstancias. Tenía que pasar. Desde Génesis hasta los evangelios, desde la profecía hasta el cumplimiento, todo apuntaba a este momento imparable. Jesús resucitaría. La cruz era poderosa. La cruz era intimidante. La cruz era escalofriante. Incluso Roma usaba la cruz como un desvío, como una distracción. Roma decía: si violas la ley nuestra, si te rebelas en contra de nosotros, si te portas mal, la cruz es lo que te espera. La cruz era para todo el mundo de aquel entonces lo que para muchos de nosotros era el cuco. ¿Cuántos le metían miedo con el cuco desde chiquito? No sé si en otros países usaban eso, pero en Puerto Rico era así. En Puerto Rico el cuco. Y tú, como no sabías, pues tú dormías con la sábana, con la frisa así, amedrentado por el cuco. Pues la cruz era el cuco de Roma a los israelitas. Ahora, la cruz, por más poderosa que fue, no fue nada comparado a la resurrección de Cristo. Porque todo el martirio, todo el verdugo, todas las amenazas, todas las maldiciones, todas las tinieblas y oscuridad que la cruz había arrastrado por años, cuando Cristo se levantó, acabó con todo eso. Le quitó la cara al cuco y le dijo: ahora, ¿dónde está tu victoria? Por eso es que la cruz de Cristo hubiese sido incompleta sin la resurrección. La resurrección es la validación de todo lo que Jesús dijo, de todo lo que el cielo había declarado, de todo lo que Jesús hizo en la tierra. ¿Y por qué esto es importante? Porque, como le dije, la cruz no fue un accidente. Amén. La resurrección no fue un pensamiento después. La resurrección estaba garantizada proféticamente. El Salmo 16:10 dice: porque no dejará mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro lo confirma en Hechos 2:31 cuando dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
La cruz había sido profetizada sobre 800 años antes de efectuarse. Sobre 800 años antes, el salmista se había puesto en pie, inspirado por el Espíritu Santo, y declaró que el Mesías se iba a levantar. Esto significa que la resurrección no fue improvisada, que estaba profetizada, que Dios ya había escrito el final antes que la historia se desarrollara. Incluso cuando los discípulos estaban confundidos, el cielo no lo estaba. Porque hay cosas que tú y yo en la vida no vamos a entender, pero al cielo no lo toma por sorpresa. Yo lo he dicho antes, no es como que algo que te está pasando a ti, de momento viene un ángel del cielo y dice: paren la prensa, le acaba de suceder esto a tal persona y no estamos preparados para esto. No, Dios vio tu antes, Dios vio tu después. Y por eso podemos estar seguros que la palabra de Dios, que es profética, no solamente se cumplió en Cristo, sino que se cumple en ti también. Si Dios dijo algo acerca de ti, tenlo por cierto que se va a cumplir. ¿A cuántos Dios le ha dicho algo? La resurrección estaba garantizada proféticamente, y la resurrección también fue prometida personalmente por Jesús. Jesús dijo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Fíjese en esa palabra, necesario. Esto no era algo opcional, era necesario. Jesús no fue sorprendido por la cruz y no dudaba de la resurrección. Ya él estaba decidido, ya él estaba claro que la tumba no iba a ser permanente. Hoy eso te debe bendecir a ti, porque lo que Jesús estaba diciendo en vida, antes de que él fuese entregado, lo que Jesús estaba diciendo es: a mí me van a matar, a mí me van a sepultar, pero todo eso tiene fecha de expiración. Porque al tercer día me voy a levantar. Y yo, ¿sabes lo que yo tomo de esto? Que todo lo que yo puedo estar viviendo, que me afecta, que me duele, que me desanima, que me resta, si yo le creo a Dios, también tiene fecha de expiración. Oh, yo no sé con qué diagnóstico tú vives, yo no sé con qué prueba tú estás atravesando, pero eso, si le crees a Dios, tiene fecha de expiración. Mira al que está cerca de ti y dile: no importa lo que te esté azotando, si le crees a Dios, tiene fecha de expiración. Lo otro de este día es que la resurrección no solamente fue prometida personalmente por Jesús, sino que también espiritualmente era necesaria. Por eso que me gusta, como dice 1 Corintios 15, 17: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Sin la resurrección, el pecado seguiría teniendo poder sobre ti. La muerte seguiría teniendo victoria y la esperanza seguiría enterrada. Pero me gusta el verso 20 de ese mismo capítulo, cuando dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Lo que está diciendo esta palabra y esto que nosotros celebramos hoy, lo que nos está diciendo esto a todos nosotros, es que en Cristo Jesús nosotros no vivimos desconsolados, desamparados. Que todo lo que tú vives y todo lo que nosotros vivimos cobra sentido y cobra propósito en Dios. Por eso es que yo le digo a la iglesia con frecuencia que nosotros debemos de aprender a ser cristianos de Romanos 8:28. ¿Y qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pues entonces, espiritualmente, lo que esto nos está diciendo es que hay cosas que nosotros no vamos a poder obviar. Hay cosas que van a ser necesarias en nuestras vidas, pero espiritualmente hablando, tienen un significado. Y es nuestro trabajo creerle a Dios para poder discernir e identificar ese significado. Por eso la resurrección no era opcional, era esencial, porque la salvación depende de ella, la victoria depende de ella y nuestro futuro depende de ella. Lo otro que aprendemos es que la resurrección fue ejecutada poderosamente por Dios. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Piensa en eso. No era posible que la muerte sujetara a Jesús. Era imposible que la tumba lo aguantara. Hay una expresión en inglés que dice, you can't keep a good man down. Pues eso es lo que está diciéndonos esta palabra y este día a nosotros. Que no importa lo que tú estás viviendo, no importa cuántas veces cae el justo, Jehová Dios lo levantará. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Y si le crees a Dios para una cosa, puedes creerle para otra. Si le crees a Dios que hay cosas que te van a pasar que tú no puedes evitar, también tienes que creerle que Él es poderoso para levantarte. Si le crees a Dios, amén, que hay cosas que tú vas a vivir, que tú no las vas a entender, tienes que creerle a Dios que Él sabe la respuesta de lo que tú estás viviendo y Él tiene el poder para libertarte. Ya te dan un aplauso fuerte a Dios. Por eso es que la resurrección, amén, fue la respuesta a la batalla que lidió Jesús con la muerte. Y por eso la resurrección no fue una lucha, fue una liberación. Jesús no casi salió de la tumba, Él salió con autoridad. ¿Qué te estoy diciendo? Tú no estás aquí por suerte. Ya esto estaba escrito. Tú no estás viviendo lo que estás viviendo para que te sorprenda y te deprima. Tú estás viviendo lo que estás viviendo para que Dios demuestre su poder en su vida, para que Dios demuestre su poder en nosotros. Y no importa lo que tú estás viviendo, así como Jesús se levantó, tú te puedas levantar. La resurrección fue ejecutada poderosamente por Dios. ¿Y cómo yo puedo hablar de esto? Porque la resurrección fue presenciada y verificada. Me gusta como Lucas 24, 6 y 7 dice. Cuando fueron al sepulcro, Él no está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que Él dijo. La tumba vacía no era un misterio. Para los romanos era una interrogante. Para los que no creían y no quisieron creer, es una interrogante y es una viga en los ojos de ellos hasta el día de hoy. Pero la tumba vacía no era un misterio, era y es una prueba. Jesús se le apareció a María Magdalena, a los discípulos. La Biblia dice en 1 Corintios que se le apareció a más de 500 personas a la misma vez. Esto no fue mitología, esto es historia. La resurrección no es una verdad simbólica, es una realidad documentada. ¿Sabe lo que es esto? La gente a veces quiere que nosotros tomemos nuestro cerebro y nuestro sentido común y lo echemos a un lado cuando se presenta ante asuntos de fe. La tumba vacía es un testimonio de que la sociedad, el mundo, el gobierno más poderoso, más influente,
más rico, con los máximos recursos, no pudieron con el testimonio de unas mujeres que la sociedad determinaba insignificante. Mire, cuando Cristo resucitó, si Él quería, Él podía llevar este mensaje a los ricos, a los poderosos, a los grandes y a los de recursos y decirle: tengan con esto, defiendan la fe. Pero ¿sabe lo que hizo el cielo? El cielo tomó la verdad y se la dio a unas mujeres que la sociedad decía no tienen voz ni voto. Que la sociedad decía no pueden pararse en una corte a testificar. Que la sociedad decía no tienen autoridad, no tienen privilegio. A esas mujeres le dio Dios la verdad del cielo, le dio Dios la verdad de la resurrección, y lo poderoso y lo grande de este planeta Tierra hasta el día de hoy no ha podido detener la verdad de la resurrección de Cristo. Y cada vez que el mundo, cada vez que los grandes, cada vez que los poderosos quieren negar la resurrección de Cristo, hay una declaración, una expresión que les revienta el hígado. Y es: ¿por qué la tumba sigue vacía? Porque con todos los recursos habidos y por haber, no han podido presentar el ADN de un cuerpo que diga: este es el Cristo que nosotros matamos. Y por eso nosotros nos podemos levantar hoy y decir: esta no solamente es la verdad del cielo, esta es la verdad de hombres simples, mujeres simples, sin recursos, que el mundo y el infierno no ha podido callar. Oh, gloria, 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 gloria. ¿Y sabe qué eso me dice a mí? Que eso que tú estás viviendo, cuando Dios se meta en tus circunstancias, no habrá ciencia, no habrá recursos, no habrá gobierno que podrá desmentir lo que Dios está haciendo contigo. Aquí hay un hermano que cuando él llegó a la iglesia me molestaba. Y no lo voy a tirar al medio porque él y yo no nos hemos reconciliado todavía. Un día de estos, si nos reconciliamos, hablamos. Pero este hermano llegaba a esta iglesia desde que llegó, ya lleva con nosotros varios años. Y él, cuando se acababa el culto, antes de irse, venía donde mí y viene y me saluda. Me dice: ¿cómo estás, Junito? Me dice: a la verdad que tú seas pastor de esta iglesia, Dios es grande. Y me suelta la mano y se va por la puerta. Es como que él está diciendo: quién yo soy y lo que yo porto es increíble. Él no lo puede ver con sus ojos. Y al principio a mí eso me molestaba. Y un día yo, hablando con Dios, desahogándome con Dios, y sí, presentándote a Dios: Señor, míralo. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios me habló al corazón. ¿Y sabe lo que Dios me dijo? ¿Por qué te molesta eso tanto, Junito? No me dijo Agustín López Monarca, no me dijo Pastor Agustín. Me dijo: ¿por qué te molesta tanto eso, Junito? Si esa es la verdad del cielo, que el hombre grande, el hombre poderoso siempre te va a ver.
y no va a poder con la verdad tuya. Que Dios te escogió, que Dios te llamó, que Dios te sanó, que Dios te perdonó, que Dios te restauró, que Dios te proveyó, que Él te dio nombre nuevo. Y cuando vienen a juzgarte, a criticarte y a minimizarte, tú le vas a decir: la tumba sigue vacía porque Él resucitó, yo también vivo. Oh, cuánto dar un aplauso a Dios por eso. Y esto es bien importante, porque la resurrección es una verdad que transforma en lo íntimo, en lo personal. Porque la resurrección no es solo algo que le ocurrió a Cristo, es algo que nos pasa a todos nosotros. Romanos 6:4, aprendas este versículo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque Él se levantó, tú también te puedes levantar de tu pasado. Porque Él se levantó, tú también te puedes levantar de tu dolor. Porque Él se levantó, tú también te puedes levantar de tu pecado. Porque el mismo poder que operó en Cristo está operando en ti. Por eso es que yo enseño en esta iglesia que el creyente tiene una de dos posiciones: de pie o levantándose. Porque si tú le crees a Dios, no importa la cruz que el mundo tire contra ti. Si tú le crees a Dios y crees en Él, tú puedes vencer cualquier obstáculo. La cruz, la resurrección, es transformadora personalmente. Y por eso ella garantiza nuestro futuro. Porque así como mueren todos en Adán, así todos serán hechos vivos en Cristo. La resurrección no es solo su historia. La resurrección es nuestro destino. Tú no te puedes y no debes quedarte postrado. Y no importa lo que tú has vivido, y no importa lo que te hayan hecho, o no importa lo que tú has hecho. La resurrección de Cristo te da garantía de que tu futuro está lleno de posibilidades. Está garantizado por la esperanza, con la fe en Cristo Jesús. Cuando yo digo que tenía que pasar, estoy diciéndote que lo que fue profetizado antes que ocurriera, lo que fue prometido antes que se desarrollara, era necesario para nuestra salvación. Y Dios permitió que testigos, no testigos que podían manipular la evidencia, sino testigos sin recursos, que lo único que tenían era su palabra, su fe y su convicción de lo que ellos habían visto. Por eso la resurrección es algo muy poderoso, mucho más de la muerte. Por eso la piedra nunca estuvo pesada lo suficiente para quedarse en su lugar. La tumba nunca fue un destino para ganar. La muerte nunca fue señalada para tener la última palabra. La última palabra la tuvo y la sigue teniendo Dios. Repito, la piedra, la tumba, la muerte,
todo estaba destinado para decir ganamos. Y yo me imagino el infierno celebrando. Porque el infierno siempre va a celebrar lo que no conoce. Porque el infierno te va a mirar como vio Roma a las mujeres. El infierno te va a mirar como alguien sin recursos, como alguien sin posibilidades o probabilidades. El infierno te va a mirar y te va a juzgar en base a tus limitaciones. Pero lo que el infierno no sabe y no entiende y nunca entenderá es que tú no naciste para quedarte abajo. Tú no existes para ser víctima. Tú no existes para hacer el hazmerreír de nadie. Por eso es que nosotros, mire esta iglesia, hoy domingo, con todas las amenazas que hay, y con todas las intimidaciones que hay, mire esta iglesia llena de capacidad. Mas sin embargo, usted va a un restaurante, usted va a un parque y todas las quejas del mundo de negocio es que lo que está ocurriendo en este país le está costando dinero a todos ellos. Entonces, ¿cómo el mundo en su fortaleza está siendo azotado y está temblando por lo que están viviendo? Y la iglesia en su debilidad y en su flaqueza está ejerciendo fe, esperanza. Porque nosotros somos los que nos paramos ante una tumba que amenaza el futuro y decimos: no tengas miedo, está vacía. Él se levantó y yo voy a llevar este mensaje aunque me llamen loco. Por eso estamos nosotros hoy aquí. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Y ni lo alto, ni lo bajo, y ninguna cosa creada nos puede apartar a nosotros de la verdad del amor de Cristo Jesús. Porque tú sabes que Dios es real, que Él es verdad. ¿Y por qué tú lo sabes? Porque el cielo lo dijo, Jesús lo prometió y las mujeres lo testificaron. Y los hombres, cuando oyeron las mujeres, uno de ellos era tan machista que dijo: hasta que yo no vea y yo no ponga mi dedo, no voy a creer. Y a ese machista se le apareció Jesús, y cuando vio a Jesús cayó de rodillas como una nena. Porque eso es lo que hace la verdad del cielo. Al más grande, al más fuerte, lo hace temblar. Yo le creí a Dios y por eso estoy aquí. Yo te invito a estar de pie.